están pasando cosas que no podíamos llegar a imaginar como posibles hoy en día. Algunos sois más jóvenes, pero ya, bueno, no hace tanto. El 2001, Torres Gemelas, terrorismo global. 2004 en España, que tuvimos el 11M desgraciado. En Europa, muchos movimientos terroristas, lobos solitarios y no tan solitarios. Y luego, pues, otras cuestiones más que han ido pasando, ¿no?, en varios sitios. Entonces, no podíamos llegar a imaginar, pero luego, evidentemente, han seguido sucediendo muchas cosas. Solamente en estos 21 años que llevamos, o 22, si queréis, del 20 al 22, han sucedido demasiadas cosas en tan poco tiempo. La pandemia. Y hablábamos ayer. Ningún gobierno del mundo, ni los chinos, que parece que son los más listos de la película, después de los americanos, no tampoco tienen a 26 millones de personas confinadas, porque ahora ha habido un nuevo... Quiere decir que no dominan. No hay nada seguro, ¿verdad? Entonces, la pandemia que ha producido cambios en todos los órdenes, una guerra peligrosa. Dices, bueno, en línea recta estamos a 3.000 kilómetros de Ucrania, 3.100 aproximadamente. A las puertas de nuestra casa tenemos una guerra continental que mueve un poco el patio más cercano. Los países de la OTAN, que son la fuerza militar, que estaban muy descuidados, fiándose de este Rasputín. Y resulta que ahora hemos dicho, oye, pues este tipo es un peligro para la humanidad. Y no solamente contra el pueblo ucraniano. Y doy gracias a Dios porque no solo a España tiene... Bueno, siempre hablamos de nuestros defectos, ¿no?, con más frecuencia, pero hemos de hablar de nuestras virtudes. España es un país generoso, es un país solidario, es un país que se conmueve cuando hay una tragedia o una desgracia en cualquier parte del mundo. España ha movido cielo y tierra para llevar ayuda a Ucrania. Y las iglesias evangélicas de España ha sido una bomba. Una bomba. En Cataluña, todas las iglesias. Nos alegramos mucho, ¿no? Entonces tenemos... ¿Cuántas cosas más pueden suceder? Bueno, pues Julio, ¿no seas pájaro de mal agüero? No, Dios quiera que no. Pero ¿cuántas cosas? Una pandemia, tela marinera. Esto ya ha cambiado el ambiente, ha cambiado los comportamientos. Todavía esto no ha acabado del todo. No estamos en el fragor de la pandemia, cuando la primera hornada, oleada, pues acabó con la vida de mucha gente. Esto de tener en un pabellón 400 o 500 ataúdes porque no sabían dónde meterlos. Claro, esto es grande, ¿eh? Mucho más que en cualquier guerra. Pero quiere decir que hemos vivido cosas que las hemos ido asimilando, pero son fuertes. Son fuertes. Por lo tanto, esto lo que está pasando a nuestro alrededor. Seguimos adelante. El mundo cambia a marchas forzadas. Y todo se acelera. Todo se acelera. O sea, yo he analizado lo que pasó en el siglo XX un poco, las dos guerras mundiales, que tela marinera, ¿eh? Pero hacía 80 años que estábamos... No, había guerras zonales, locales. El siglo pasado hubo más de 100 guerras en diferentes partes del planeta. Pero no. Y ahora, pues, una guerra se hablaba después de 80 años de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Nunca se había hablado de la Tercera Guerra Mundial. Y estos tíos o son unos inconscientes, o unos irresponsables, o unos... o medio se lo creen. Tercera Guerra Mundial. Sería el caos para todos, ¿no? Para el propio Menda, Lerenda. O sea, para él sería también, porque a la recíproca él también sería destruido. Quiere decir, esto es una locura. Pero cuando... ahí hay fuerzas tremendas, ¿no? Incluso en el... parece como si se intuyera en el ambiente, en la iglesia en parte, pero la iglesia está un poco adormecida de esto, pero sabéis que durante la pandemia, apareció un grupo de sabios de todo el mundo que le llamaron a este club el reloj del apocalipsis. No sé si lo leísteis, los que oramos. El reloj del juicio final, otros le llamaban. Claro, no son creyentes, ¿eh? Solo pusieron esto como una cosa un poco... Y todos esos sabios y sociólogos, ingenieros sociales y todo eso, pues estaban hablando de que el ecosistema estaba en una situación
muy caótica, muy precaria, que las oscilaciones geopolíticas eran muy inseguras, que la economía iba a ser nuevas turbulencias que iban a producir nuevas alteraciones, bueno, muchas más cosas. Pandemias, preconizaban que iba a haber nuevas pandemias. Y digo, bueno, pero si hace un siglo que no había pandemias, pero ahora nos ha saltado esta y no nos hemos enterado hasta que ha venido. Pero, o sea, todo eso, y entonces esta gente, sin saberlo, están profetizando. O sea, hasta los burros profetizan. Quiere decir, la asna de Balaam, ¿no? Pero quiere decir, hay algo en el consciente social, en el imaginario, de que la gente, ciertos dicen, esto se agota, las mechas de la humanidad se agota. Esto va a menos. Esto es preocupante. Estamos entrando en una situación delicada. Seguimos adelante. Y esto, como dice la Biblia lo describe como tiempos peligrosos, que están profetizados en la Biblia. Jesús habló sin alarmismo, ¿no? Pablo profetizaba hace 2000 años también que el Espíritu Santo indicaba en una de las cartas a Timoteo que en los últimos tiempos, desde entonces ahora 2000 años, Pablo profetizaba que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Cuando Pablo escribió eso en el ambiente, en el mundo greco-romano, que era el mundo era la cultura mejor avanzada en comunicaciones de la época cuando vino Jesús, había en el mundo unos 250, 300 millones de habitantes. No llegaba a 300 millones de habitantes. Ahora hay casi 8.000 millones, 8 billones, con B. Es infinitamente, la humanidad no tiene nada que ver. Claro, Pablo decía, y da un retrato robot de las características de los últimos tiempos. Nadie había escrito acerca de eso, ¿eh? Pablo recibía la revelación de Dios. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Engañadores, hombres duros, crueles, malvados en extremo. Digo, bueno, siempre los hubo, pero no como ahora. No como ahora. Entonces, si Pablo levantara la cabeza, yo creo que pensaría que este mundo es un mundo mágico. Pablo y Pedro y Juan y los apóstoles, ¿no? Si levantara la cabeza, diría, ¿qué es esto? Esto es magia. Esto es un mundo fantástico, inimaginable. Juan el visionario, que trataba de describir el futuro por las revelaciones de Dios, y los explicaba a su manera. Con Juan, de los 12, era un poquito el más culto. De los 12. Juan y Leví el publicano eran de los dos más cultos. Los demás eran gente intelectualmente de bajo perfil, porque, bueno, eran gente pecadores del campo y tal. Con todo y con ello, qué bueno que Dios eligió a estos 12 hombres. Y Juan trata de describir, pero nunca podía haber pensado de que... o sea, la realidad ha superado a la ficción, ¿verdad? Este mundo es impresionante. Por lo tanto, vamos adelante. Turbulencias. Sí. Ah, sí, para atrás, sí. Turbulencias humanas con más frecuencia que nunca. Entonces, los ciclos de inestabilidad social, política, militar y económica se están produciendo con mayor frecuencia que nunca antes. Entonces dices, bueno, pero Julio, nosotros somos de pueblo. No sé si lo pensaréis eso. Estamos aquí en un rincón de la Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme. Estáis en este planeta, estáis en la Europa próspera, estáis en un... Quiere decir que tenéis que estar al tanto de esto. Yo quiero porque voy a ir a parar una cosa. Y esto nos lleva a un callejón sin salida. O sea, las turbulencias, y van a suceder cosas extraordinarias todavía. Turbulencias cíclicas. El Señor me hablaba en el año 2020, cuando pasó lo que pasó, pues primero por estar recluidos y luego porque decidimos algunos meternos en el Salmo 27:4. Una cosa le pido al Señor, estar en la casa todos los días y mucho tiempo, más del que habitualmente.
Y el Señor nos hablábamos, padre y yo, de varias cosas. Y en algunas cosas el Señor me mostraba, vienen tiempos turbulentos, hijo. Vienen turbulencias. Con mucha frecuencia, van a haber altos y bajos. Y todo apunta hacia el punto omega, hacia el punto final de la historia, ¿no? Y bueno, en ese sentido damos gracias a Dios, aunque no nos gusta pasar por malos tiempos. Entonces, adelante, sí. Estamos viendo el que habías puesto ante nuestros ojos, aunque vamos a vivir la etapa más emocionante de la historia. No sé, me parece que es la... Adelante, el otro, el anterior. No, el anterior atrás. Sí, que estamos viendo el principio de dolores. Jesús habló en Mateo 24, los primeros 8 versículos, habló de las señales del fin de los tiempos. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 son textos paralelos. Habla de... Y una de las características que Jesús habló es que en estos tiempos finales vendrían muchos falsos cristos, muchas falsas religiones, muchos falsos profetas y maestros supuestamente de la verdad. Muchos había. O sea, Jesús insiste mucho, 7 veces habla, cuidado, guardaos de los engaños, guardaos de los falsos maestros, falsos profetas. Hombre, en las redes ves, que yo lo decía ayer, algunos que son un poco así como muy rimbombantes, ¿no? Pero caca de la vaca, de la barata. Nada de nada. Quiere decir, hay algunos profetas de verdad. Me atrevo a decir el 2% de todos los que puedas ver por ahí. La mayoría de los que son verdaderos profetas no cacarean tanto. En algún rincón los ves. Yo ayer hablaba de Mike Vick, ¿no? De iHop. Si entras en su red lo ves, pero no va por ahí enseñando. Es una de las voces proféticas más autorizadas del momento. Una palabra fuerte, bíblica, y hay algún otro más, ¿no? Por lo tanto, respecto a los últimos tiempos, hay diversas interpretaciones. Unos piensan que parte se cumplió entonces, en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Bueno, alguna cosa sí que se cumplió ahí, pero está por cumplirse. Ya estamos viendo el principio de... El principio de dolores es las contracciones. Las mujeres sabéis de esto, ¿no? Que ya la cosa se prepara para el futuro. Entonces, adelante, vamos a vivir la etapa más emocionante de la historia de la Iglesia. ¿Alguien puede decir aleluya? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Me siento emocionado realmente porque después de todos estos años vividos, bueno, yo conocí al Señor hace 50 años, aunque se me ve joven, no quiere decir 50 años, tenía 18, ya estáis sumando. Y han sido 50 años apasionantes. Hoy este año cumplimos 50, yo. Y han sido tremendos, desde esa edad que Jesús para mí fue como una mina de oro, de verdad, ¿eh? Además yo vivía en un mundo también un poco complicado y el Señor pues doblemente agradecido, ¿no? En cualquier caso, aunque hubiera vivido una vida plana, ¿no? En poco también estaría agradecido al Señor. Emi era una chica muy bonita, tenía vocación de monja, iba a la misa y tal, y quiere decir, pero ella reconoció que necesitaba al Señor, que había un vacío en su alma también, ¿no? Por lo tanto, vamos a vivir realmente, si estamos despiertos en este tiempo, testigos. Ya de hecho somos testigos de lo que está pasando. Dios ha permitido que nazcamos en esta generación, en este momento de la historia, no en otro. Ni el siglo pasado, ni siglos atrás, ahora, aquí y ahora. Y quiere decir, te tienes que sentir, y yo quiero que lo veas ahí donde estás, veo caras, Maritere, Rubén, cualquiera, Ángel, Ángel Junior, aquí que ven cada uno, veo, siéntete que tú estás aquí no por un accidente del azar. Tú en tu pequeño hábitat, en tu mundo, y quizá desde la comunidad cristiana y desde esta comunidad cristiana en Almansa y Villena, que son 2 campos de misión que tenéis en perspectiva, realmente hay algo que Dios tiene para vosotros, es emocionante. 50 años. ¿Sabéis las cosas que yo he vivido en 50 años?
algunos patinazos también, ¿eh? Pero quiere decir, hemos vivido aventuras emocionantes. Hemos vivido iglesias que se han abierto, hemos visto vidas a los pies de Cristo, vidas quebrantadas, tocadas. Hemos visto sanidades milagrosas del Señor en bastantes casos, no tanto como hubiéramos querido, pero milagrosas en muchos casos. Personas liberadas de ataduras del diablo, pero realmente desastrosas. Gente que ha cambiado de cabo a rabo su vida. Hemos visto también situaciones que eran imposibles, que eran montañas insalvables, como el Señor ha derribado esas montañas y hemos pasado. Hemos visto nacer ministerios, tanto de radio, de ayuda humanitaria, de iglesias, la iglesia de Barcelona y otras. O sea, hemos visto la mano de Dios de una forma que nos dice, Señor, esto ha sido magnífico, ¿eh? A mí me gusta mucho, la marcha con el Señor, el estar ahí conectado. Es que nuestro Dios es un Dios apasionante, es dinámico. Dios es el Dios, Dios es poliédrico, es el soberano, es el gran Dios, pero es el Dios que entra en tu mundo de forma unipersonal y vive todas las horas del día como si tú fueras único. Usted tiene esa capacidad, así es Dios, el Dios nuestro. Por lo tanto, vamos a experimentar en estos tiempos también turbulencias. No puedo deciros nada, lo dicen los de afuera y lo dice la Biblia. Y los de afuera lo dicen sin saber que lo dice la Biblia y están profetizando. Pero también vienen días de gloria. Sé que va a haber un despertar de la conciencia sobre todo en el sur de Europa. Hay un movimiento en Europa en los últimos años, ahora unos 20 años, que está creciendo mucho de una forma, de todos los sectores, bautistas, metodistas, pentecostales. Hace poco estaba escuchando al presidente de las iglesias, en el año 2020, en enero, antes de la pandemia, en Madrid, al presidente de las iglesias bautistas de Inglaterra. El presidente de las iglesias bautistas. Hay muchísimas iglesias bautistas en Inglaterra. Un tipo mucho más pentecostal que yo. ¡Ay, Darío! Este bautista, los bautistas, sabéis que parecen más aplomados, más serenos, ¿no? ¡Wow! Era fuego este hombre. Pero de verdad, tenía enjundia lo que decía, además de su pasión. Hay un movimiento en Europa que con fuerza ha ido creciendo estos 20 años, se llama Europa será salva. Y Dios está preparando algo. Ucrania, que está siendo azotada por la guerra, y son las paradojas de la vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo movimientos de Dios también en Europa. Hubo como un repunte, ¿no? Ucrania tiene cerca de 12.000 iglesias cristianas evangélicas. Es el país del este que tiene más obra evangélica de creyentes después de la caída del telón de acero. O sea, aunque está pasando estas cosas, Dios está también obrando, ¿verdad? Millares vendrán. Yo creo que en esta misma década vamos a ver movimientos del Señor. Estamos joven la década. Vamos adelante. Y hay una cosa que yo tomé una palabra del profeta Jeremías, que sí, es esto, ¿no? Esto es como una vara de almendro, un poco chunga, pero está ahí, ¿no? Le dice el Señor a Jeremías que cuando lo llama para el profetismo, para que se convierta en un vocero, un portavoz, que no eran muy buenas noticias para el pueblo de Israel, que estaba en apostasía declarada, ¿no? Pero hay un diálogo de Dios con Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías se queda mirando y dice, veo una vara de almendro. Y yo en la Biblia, las referentes que tengo de una vara de almendro es la vara de almendro de Aarón, que era seca, una vara seca que la puso en el arca del pacto y reverdeció, lo puso en la presencia de Dios, era seca, una vara ya infructuosa, milagrosamente cuando volvieron a ver, tenía retoños y tenía flores. O sea, y eso es una especie de alegoría de la resurrección, de donde no hay vida, no hay nada, surge, reverdece el poder de la resurrección, el poder de la vida de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. Y entonces, pero no sé qué significará. Y le dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y yo os digo algo, ¿qué ves tú? Tú como creyente, si lees la Biblia, oras a ratos,
te interesas, escuchas los buenos mensajes del pastor y tantas cosas, pero si estás un poco, si rastreas la palabra de Dios, o sea, ¿qué ves? ¿Qué ves? Aparte de tu diario vivir, ir al cole, a la universidad, ver, trabajo, las rutinas de cada día, pero cuando tú estás en todo tu hábitat, tu mundo, ¿qué ves? ¿O no ves nada? Uno dirá, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué ven tus ojos del alma? ¿Ves una vara de almendro o ves pesimismo social? ¿O ves, esto ya veremos, esto va a ir al caos, esto no sé, vamos yendo como vamos pudiendo? ¿Qué ves? Dios te dice, ¿qué es lo que estás viendo? Es como si le dijera, y yo te digo, yo le pido a Dios que veas una vara de almendro, el poder de la vida de Dios, los retoños de las flores de Dios. Y Él apresura su palabra, quiere decir, envío mi palabra y se pone por obra. Actúo rápidamente. Y eso es lo que está pasando y va a pasar. Nosotros en Barcelona, nuestra iglesia local, la iglesia, la pongo como ejemplo porque estoy aquí, soy el pastor de la iglesia principal. Hay 2 pastores más, formidables, ¿no? Pero siempre hemos vivido ciclos buenos, pero de diferentes tipos, ¿no? En el año 2001 al 2005 tuvimos un avivamiento fuerte, derramamientos del Espíritu, conversiones, muchas. Era el tiempo donde la iglesia llegó a cerca de 800 personas. Luego hemos ido abriendo iglesias en diferentes lugares los siguientes 12 años. Pero realmente hemos visto cosas, movimientos del Señor. Una iglesia que empezó con 4 y el gato, ¿no? Pero en estos últimos 4 años estamos como muy sembrados por el Señor de que algo grande viene. Bueno, siempre tenemos este anhelo, ¿no? El avivamiento, hace 40 años, el avivamiento. No, bueno, era bien intencionado todo eso, proclamas, pero ahora esto es verdad. Viene un tiempo nuevo. Y nosotros vemos una vara de almendro, todo el equipo. Vemos una vara de almendro. Vemos el poder de la vida. En nosotros hay una semilla divina que estamos emocionados estos 4 años. Hemos cultivado, el Señor nos ha enseñado, el Espíritu Santo, a vivir en el Salmo 27:4. Quizá tenemos mucho que aprender ahí. Una cosa hemos demandado al Señor y esta hemos buscado, estar en su casa todos los días de nuestra existencia. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Y para oye, esto de adorar a Dios, bueno, pues a lo mejor puede ser un poco... No. Cuando entras en la dimensión de lo eterno, bueno, paras porque, bueno, tienes que ir a dormir o tienes que descansar, pero esto es maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, vamos adelante, dando vueltas en el desierto. Y aquí voy a Josué capítulo 1. Si tenéis Biblias, tener ahí vuestras Biblias, los ojos en el Josué capítulo 1. Voy a hacer un recorrido más rápido aquí, pero permitirme. Ayer estábamos hablando del tiempo, ¿no? Pues no digáis, no chivéis los que estabais. Pero digo, vamos a ver cómo negociamos esto. Bueno, pero me vais a tolerar hoy, ¿no? Dando vueltas en el desierto de la vida rutinaria. 40 años, un trayecto que se podría haber hecho en 2 años como mucho. En línea recta. Dios permitió que dieran vueltas sobre su propio eje, a causa de los 3 pecados básicos del pueblo de Israel en el desierto, que iban por momentos, iban bien y luego decaían y iban no tan bien, y a veces iban mal y a veces muy mal. La rebelión de Core, el becerro de oro, montaron algunos pollos grandes, se les ocurrió por de pronto, igual que... Y estaban saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra de Canaán, que era la tierra de Dios, la tierra, el mundo prometido para ellos aquí en este planeta. Y tenían que, Dios los estaba dirigiendo y de una forma providencial les daba maná, un pan que era parco, no era muy bueno, como miel de hojuelas y no tenían mucho gusto, pero los mantenía vivos. Tenía los ingredientes elementales. No se enfermaban. A pesar de sus cosas, no se enfermaban, no se les hinchaban los pies, no se les envejecía la ropa. La protección sobrenatural de Dios estaba sobre ellos. Y ellos, bueno, siempre vacilando, que sí, que no, que sí, que Dios amaba a su pueblo. Dios tiene un trato con su pueblo, ¿no?
Entonces, ahí, cuando llegamos al capítulo 1 de Josué, ¿ves? Dice el Señor, le dice a Josué que había sido a la mano derecha de Moisés, el hombre fiel, el discípulo perfecto, que había estado en las duras y en las maduras, el hombre que había oído el corazón de Dios también y que había oído el corazón de su pastor, que era Moisés, un gran hombre de Dios. Moisés era un hombre más lento, ¿no? Rápido, de reflejos más lentos. Era un hombre muy manso, muy bueno, la gracia de Dios estaba sobre él, pero Josué, dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y prepárate y pasa este Jordán. Había un río, el río Jordán siempre parece que es testigo de los grandes momentos de la historia. El Jordán, si habéis estado en Israel algunos, el Jordán tiene algunas partes. Ahora no tanto, ha quedado muy estrechado el Jordán, pero sobre todo antiguamente muy caudalosas, muy amplias, ¿no? En aquel tiempo, por lo que se describe en Josué capítulo 3 y 4, ¿verdad? Pero os hago un pequeño flash sobre capítulos para que luego los leáis con más tranquilidad. Capítulo 1, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, quiere decir, ha acabado la etapa anterior. Ha muerto la etapa del desierto. Ha nacido una nueva generación en el desierto. La generación antigua, prácticamente a lo largo de los 40 años, murieron todos los antiguos en el desierto. Unos porque se envejecieron y murieron de muerte natural, y muchos murieron porque Dios envió a veces algún que otro juicio, porque montaron algunos pollos muy gordos, ¿no? Pero de alguna manera ahora ha nacido una nueva generación, que es la que está en ciernes para entrar en la tierra prometida. Y el Señor le dice, levántate, pasa este Jordán y métete en la tierra prometida. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Y yo estaba pensando en los pies. Bueno, pisamos. Instintivamente hay cosas que las llevamos con tanta naturalidad. Bueno, que ahora estoy hablando que parece una tontería. Estaba mirando los zapatos que tenéis. Algunos. Los de Ángel son buenos, ¿eh? Son de Almansa estos, ¿eh? Estaba mirando también los zapatos muy bonitos de Sandra. Estaba mirando zapatos ahí, algunos y tal. Mírate tu zapato. Todo lo que pise la planta de tu pie, les dijo, con el calzado de la época, que eran, bueno, no era como esto, ¿eh? Los zapatos de Almansa, tela. De Villena y de por ahí. ¿Verdad? Fábricas de zapatos tradicionales. Todo lo que pise la planta de tu pie con tu calzado será tuyo. Y lo grande del asunto, del capítulo 1 de Josué hasta el capítulo 24, dice, en el capítulo 23, dice, no faltó ninguna de las buenas palabras que Dios dio a Josué. Todo se cumplió, conforme a las promesas que Dios había dado. Eso incluye, todo se cumplió. Cuando se cumple lo que Dios ha prometido en nuestra vida, es maravilloso. 50 años después, yo hasta hoy le digo, todo se ha cumplido. Me acuerdo cuando Dios me daba algunas palabras. Me acuerdo en una reunión de Buenas Noticias, estábamos allí los pastores, allí cerca por Puigcerdá, por ahí arriba, por la parte de arriba, y vino un profeta de estos raros, pero un profeta de Dios, un hombre con una palabra, Bernard Hull, no el de la masa verde, no, sino un inglés, y dio una palabra profética y dijo, yo miraba y dije, ¿hay alguien detrás mío? Entonces, esa palabra se ha cumplido al pie de la letra. Maravilloso, pero no lo creía posible, no creía en mí mismo. Entonces Dios tiene palabras que cumple. Como iglesia, Dios tiene palabras para vosotros como cuerpo local, como comunidad cristiana. Pero Dios tiene palabras para ti, no las pierdas por el camino. Si las perdiste, rescátalas. Amén. Para que se pongan por obra. Entonces, ahí está. Vamos adelante. Seguimos adelante. Dios quiere hacer contigo algo. ¿Y qué hay que hacer? El desierto nos habla de rutinas, de los mismos paisajes, como dice mi amigo Vicente, arena hasta en los bolsillos, ¿no? Entonces, pero ahora el Señor le dice a su iglesia, el profeta Isaías les dice, sacúdete del polvo, vístete tu ropa hermosa, vístete de poder. Y yo me siento, bueno, voy con esta chaquetita que no está mal, ¿no? Vístete de poder, vístete tu ropa hermosa.
Siéntete, no como cuando el Señor le dice al profeta Zacarías que está con vestiduras viles y tal y cual, pero le cambia de vestiduras y le pone unas vestiduras de galas reales. Vístete, siéntete empoderado por el Señor. Siéntete un Josué o una Jesusa. Josué es Joshua, Jesús, en español. Siéntete un Josué o una Jesusa. ¿Cómo se dice Josué? Josué, un guerrero, un tipo determinado. No era como Moisés, era decidido, un visionario, pero no falló ni una. Bueno, falló un poco de cálculo en la conquista de Jaí, que fue también algo que aprendió la lección rápidamente. Pero por lo demás, venga, hasta el final. Amén. Y si algunos hemos vivido momentos turbulentos o dificultades del pasado, borrón y cuenta nueva. Lo que te resta por delante tiene que ser una visión victoriosa. Una visión de conquista. Dice, Julio, nos quieren motivar aquí a darnos, a arengarnos para ver si... Lo que quiero es deciros lo que Dios dice. Esfuérzate y sé valiente. Dios necesita la implicación tuya aquí en el proyecto colectivo que tiene esta pequeñita comunidad, que dejará de ser pequeña en algún momento. Qué bueno, nosotros cuando los primeros 3, 4 años de la iglesia Betania en un barrio de Barcelona, éramos mi suegra, mis hijitos, Emi, otra mujer mayor que cuidábamos, vecina de al lado, creyente, y nada, y ahí estábamos. Luego ya poco a poco, bueno, hay una historia, ¿no? Pero fuimos creciendo gradualmente, poquito, 40, 50 al cabo de 2 años, 3... claro, es Barcelona, es una ciudad, pero con todo y con ello, y luego todos los más problemáticos que había de por allí de alrededor, gente muy desquiciada y con muchos problemas psíquicos y de todo tipo. Yo decía, madre mía, Señor, ¿yo cómo voy a arreglar con toda esta patrulla? Entonces ahí estuve, y el 4º, el 5º año y tal, que luego la cosa empezó un poquito más, 6º, 7º, un poquito más. Y luego ya se creó una iglesia nueva y se creó otra iglesia, y luego, etcétera, etcétera, ¿no? El Señor hizo cosas maravillosas. Vamos adelante, al capítulo 3 y 4. Pasemos el Jordán hacia la tierra prometida con el arca de su presencia. El Señor dice que los sacerdotes vayan por delante, se aposenten, pongan sus pies sobre el Jordán y después pasaréis todos. El Jordán estaban, al principio iban, el agua les cubría por la cintura. Y que se posicionen en alguna parte del río Jordán y pongan los pies. Entonces, y cuando se llegaron a un lugar determinado, por lo que cuenta ese relato, era la parte más caudalosa del río Jordán, ponen los pies, el arca del pacto, era la presencia, era un cofre de 60 centímetros por 30 y poco, medio metro cuadrado, casi por medio metro cuadrado, y ahí había una cosa significativa, ahí Dios estaba su presencia. Dios dice, ¿aquí? Dios tiene puntos de encuentro. Dios no está en la asociación del barrio de aquí, de allá, de aquí de la esquina, o de los amigos de la caza, o de lo esto, tal y cual. Y ahí hacen cosas filantrópicas, altruistas, deportivas, hobbies. Pero paradójicamente, esto que parece algo insignificante, pero Dios está aquí. Este es su punto de encuentro. Ha invocado el ángel, el Señor y tal y cual. Yo lo siento. A veces esa presencia de Dios es más volcánica, más fuerte, ¿no? Y ¡buah! Es arrebatadora, ¿no? Te deja huella. Pero Dios está en este lugar, pequeñito, pero está aquí. Dios estaba en ese cofre, Dios estaba en el tabernáculo, Dios estaba en el templo de Jerusalén. Dios siempre tiene un punto de encuentro para encontrarse con nosotros. Y ahora su punto de encuentro es la iglesia. Por lo tanto, lo que quiero decir, Dios nos quiere ahora llevar a la tierra prometida para pasar el Jordán. Entonces, los capítulos 3 y 4, si los lees, se adentran los sacerdotes en el río y milagrosamente el río Jordán se abre como el Mar Rojo. ¿Os acordáis, no? Del Mar Rojo. Al principio, en Éxodo, en el libro de Éxodo lo vemos, como para pasar de la esclavitud de Egipto, salen y el ejército egipcio los persigue, les pisa los talones. Era una situación realmente muy, muy tensa, ¿no? Entonces, incluso Moisés en un momento vacilante, ¿y qué hago?
Y el Señor le dice, levanta tu vara, que aquí es tu vara de poder. Dile al pueblo que marche hacia adelante. Determinación, visión hacia adelante. Vamos adelante. Y Moisés dice, levanta la vara, ¿no? Y se abre el mar Rojo. Y claro, no sabían lo que iba a pasar. Pero cuando levanta la vara se abre un espectáculo. Werner Keller ha escrito, un arqueólogo famoso, cómo se abrió el Mar Rojo. Y él cuenta qué pasó en el ambiente, cuáles efectos, digamos, climatológicos para que un viento oriental que vino fuerte y hizo que se levantaran dos columnas de agua y por en medio pasó el pueblo en seco. Aquí pasó lo mismo. Se reproduce el milagro de antaño. Otra vez se abre el caudaloso río Jordán. Y el río Jordán lo que nos habla es, Dios reproduce los milagros de antaño. En estos tiempos, que aquí nosotros la manifestación del poder de Dios así potente, como en Hechos de los Apóstoles o con los profetas de antaño, la vemos a cuentagotas, un poquito. Yo he contado, creo que alguna vez quizá conté aquí, cuando nosotros oramos por una niña la primera vez, habíamos recibido la renovación carismática, el bautismo del Santo, recién, y oramos por una niña de 3 años en San Juan de Dios, que estaba paralítica, era una tragedia para la familia, y había tenido un problema en la médula, bueno, un orificio, una cosa que era irreversible total. Le ungimos con aceite, éramos 4 ancianos, ya la primera vez que yo fui elegido para el ministerio, después de un tiempo de oración y ayuno, y ungimos a esta nena con aceite, y aparte que la nena lloraba mucho después, como si pasara algo raro, y después la nena pegó un salto, se despertó, instintivamente como una niña empezó a jugar. La niña se había salvado milagrosamente. Los médicos alucinaban y nosotros casi no nos lo creíamos. Quiere decir, hemos visto algunas cosas tremendas de Dios, estas y algunas otras. Por lo tanto, estamos aquí. Hay que pasar el Jordán para entrar en la nueva etapa, con el arca de su presencia. Y hay algo, el río Jordán es testigo de encuentros con el Espíritu Santo. ¿Recordáis el bautismo de Jesús? Ahí fue bautizado con el Espíritu Santo, le vino en forma corporal de paloma sobre él. Los cielos se abrieron, el Padre le habló, y ahí la manifestación. El río Jordán también es testigo antaño de cuando Elías hizo la transferencia de la unción, de su poder. Dios le había predicho de que le iba a transferir esto a Eliseo. Y golpeó las aguas y ¡bum! Y ese poder de Dios, del Espíritu de Dios, vino sobre Eliseo también. Una transferencia de poder. El río Jordán es testigo mudo de encuentros con el Espíritu. Es un símbolo de encuentros con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el río Jordán tuyo? Dices, bueno, yo más o menos sí. Pero hay que tener un reencuentro con el Espíritu Santo. Porque quizá el aceite, de tu vasija se ha evaporado. Hay que reciclarse, hay que aprovisionarse de aceite. ¿Sabéis dónde se produce el aceite para las lámparas? Que eso es lo que no sabían las 5 vírgenes insensatas, que se olvidaron y no eran cristianos, pero tuvieron aceite algún día, pero se les evaporó, el aceite se evapora. Y entonces lo perdieron y perdieron todo. Esto es grave, ¿no? ¿Sabéis dónde se produce el aceite? En el Salmo 27:4. En ese lugar hay unas prensas. No sé si habéis visto algunas veces prensas, esos como chafan las olivas machacadas que dice la Biblia. Y ahí se canaliza el aceite, ¿no? Entonces cuando tú estás en la presencia de Dios así, habitualmente hay un momento que oyes el ruido de las prensas, el aceite de las olivas machacadas hay unas canaletas que ese aceite lo llevan a tu copa, a tu vasija. Te aprovisionas del aceite para que haya luz en tu lámpara y para que no falte el aceite. El aceite solo se produce en la comunión con Dios, en la comunión de verdad, no de mentira. No en la comunión idealista o en el propósito de intenciones no cumplidas.
en la comunión real. Porque en su presencia además hay plenitud de alegría, delicias, hay maravillas, hay cosas y hay consolación. Por lo tanto, Dios nos quiere traer nuevas bendiciones. ¿Y sabéis algo? Dios hará algo de nuevo. Y dices, bueno, pero Julio, bueno, nosotros aquí vamos, ahora hemos acabado la pandemia, hemos replegado, hemos estado sin reunirnos, ahora vamos a tal. Así están las demás iglesias en general, ¿eh? En Barcelona, a la gente le está costando volver. Hay algunos que no vuelven intermitentemente, otros que no han vuelto, por pereza, por comodidad, por temor todavía en algunos, y algunos, porque no tenían raíces profundas, pues han desaparecido. Y esto es una pena, ¿no? Vamos adelante, la nueva etapa, lo que Dios nos está llamando, la tierra prometida. Y aquí me sitúo en el capítulo 5, permitidme un poquito más. Josué y el pueblo ya han pasado el Jordán y están entrando en los llanos de Jericó. Tienen una perspectiva de algo, el desierto ha quedado a las espaldas. El desierto dice, Julio, ¿pero qué quieres decir? Lo que digo. Esos paisajes secanos, de lo mismo de siempre, las rutinas, del desánimo que se ha enquistado en nuestras almas. Hay que pegar una patada al desánimo en el nombre de Jesús. Hay que sacar lo que... Por eso le dice el Señor a Josué, que lo era bravo. Le dice, levántate, esfuérzate. Hay que hacer un esfuerzo, un arranque inicial. Y sé valiente, pelea la buena batalla y lucha porque vas a conseguir cosas grandes. Pelea donde tú estás, en tu tierra, en tu hábitat, en tus rutinas. Por lo tanto, entonces, aquí estamos ya entrando en el capítulo 5, del 1 al 8. Hay nuevos desafíos cuando entramos ya en una visión nueva. Dios manda ahí, en el capítulo 5, los primeros versículos, Dios manda circuncidar a los prepucios, ¿sabéis? Todos sabemos, ¿no? Los prepucios. Era señal del pacto de Dios con su pueblo, cortar el prepucio de los varones. Era doloroso, estuvieron ahí varios días, todos. Imaginaos, ¿eh? Pero era una experiencia dolorosa, pero era la señal del pacto de Dios con su gente. ¿Cuál es? Cuando toda la generación anterior de los mayores había muerto en el desierto. Esta era la nueva generación, pero tenían indispensablemente que recibir la señal del pacto de Dios, la circuncisión. Y la circuncisión nos habla de Gilgal, nos habla de Peniel. ¿Sabéis aquello del capítulo 32 de Génesis, ¿no? De Jacob y el ángel, esa lucha que tuvieron misteriosa. Cuando Jacob era un poco tramposo y tal, y nunca acababa. Era un hombre que amaba a Dios en sus propias fuerzas naturales, pero cometió muchos errores. Engañó también a su hermano, Esaú. Pero Dios trató con él, allí en Peniel. Esa la noche oscura de su alma, y Dios transformó su vida esa noche. Él se quebrantó. ¿Sabéis lo que nos habla Gilgal? De Peniel, de un Peniel, nos habla de un encuentro con la cruz. Y dices, Julio, ¿pero esto te lo has inventado? No, hay que volver en la vida cristiana a momentos donde vamos otra vez a la cruz. Allí fueron perdonados nuestros pecados. Cuando le recibimos a Cristo, le pedimos perdón, sinceramente, de una vez para siempre. Pero han pasado cosas, mediocridades, vacilaciones, algún que otro pecado también, licencias y murmuraciones y quejas y hay un mundo un poco apagado. Hay que volver a la cruz. Hay que pasar por el monte Calvario, por Gilgal, y hay que sentir el dolor de nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón. Lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas: circuncidar vuestro corazón más que vuestra carne. Pero es doloroso, es un corte doloroso. Doloroso porque mueres a ti mismo, mueres a tus propias ambiciones para descubrir los propósitos de Dios y meterte en ello. Si yo me hubiera metido en mis ambiciones, a lo mejor hubiera ido por el periodismo, mundo tal, que era mi vocación, y me hubiera quedado en Onda Cero a trabajar, y yo qué sé. Pero no era mi mundo. En mi caso, había otra cosa. Ha sido muchísimo más emocionante. Ha sido maravilloso. Por lo tanto, ahí está el Señor, ¿no? Pues ahí estamos. Esto es lo que quería decir. Seguimos adelante.
una nueva visión para el creyente del fin de los tiempos. Dios ha tenido que tomar conmigo casi 50 años para tratar con mi ego. Casi 50 años para tratar con mi ego. Para tratar, porque sí, una de cal y otra de arena, una de cal y otra de arena. Esa es nuestra lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Hasta que hay algún momento, es deseable, que te rindes. Y el Señor se convierte en ha domado tu espíritu. Y ahora tú empiezas a fluir en eso. No eres perfecto, no tienes alas en las espaldas, pero hay un fluir, hay una continuidad. Josué tuvo continuidad. No fue el tipo que va y ¡bum! Cae, va y cae. No. A excepción de la derrota de Jaí, que aprendió la lección muy bien, dice, y no nos ha faltado ninguna de las buenas promesas. Palabras de Dios, todo se ha cumplido. Reivindicando la fidelidad de Dios y la grandeza de Dios y todo, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿sabéis lo que me acuerdo? Una nueva visión. Y me acordaba de los 10 espías. Josué tiene mucho que ver. De los 12 espías que envió Moisés para espiar la tierra un poco, explorar la tierra prometida para ver qué pasaba, ¿no? Fueron los 12, y Josué y Caleb también iban entre los 12 príncipes del pueblo, y sondearon la tierra y vieron, sí, una tierra con vergeles, con cosas muy bonitas, tierra que fluye leche y miel, y vieron gigantones, los hijos de Anak, unos tiparracos, gigantones, y vieron también algunas cosas escarpadas y dijeron, la mayoría no siempre tiene la razón, aunque en democracia somos demócratas, al menos yo lo soy, pero no siempre tienen la razón. Los 10 dijeron, no, esto es imposible, son imposibilidades, aquí nos van a comer vivos. Nosotros nos sentíamos como langostas, aparte que la mentalidad de langosta, descúbrete a ti mismo. Había 2 que tenían los mismos pares de ojos que los demás, Josué y Caleb. Ellos vieron no dificultades, vieron posibilidades. ¿Qué ves? ¿Dificultades o posibilidades? Posibilidades para ti, delante de ti, en tu futuro inmediato. Por lo tanto, hay una nueva tierra que conquistar, amigos, y no es demasiado tarde. Yo veo a España, dices, bueno, pues tú pensarás en Barcelona, en tu barrio, donde estáis. Pienso en las ciudades de España. Tengo una visión de España. Amo a este país, es mi país, además. Es nuestro país, de la mayoría de los que estamos aquí, creo de todos. Amo este país. Anhelamos mucho tiempo que venga un despertar de Dios, un despertar de la conciencia. Dios me ha hablado, va a producirse el efecto Nínive en algún momento. Los asirios, que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y Dios los despertó en un momento. Entraron en crisis de conciencia, se arrepintieron pero total, y Dios visitó aquel lugar. Tengo entendido del Señor que Dios va a visitar España. No se van a convertir todos, masivamente, como en Nínive. Pero a diferencia de lo que hemos visto los años pasados, va a haber millares de personas que van a venir a los pies de Cristo. La soberanía de Dios va a actuar. Y es porque Dios dice, ahora se abren los cielos, se despiertan las conciencias, la gente se arrepiente de sus pecados. Hablábamos de Charles Finney, ¿no? Cuando se arrepentía la gente en las calles, o Wesley, o Whitefield, o los avivamientos de Gales, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Y lo idealizamos, pero pasó. Pero llega nuestra hora, amigos. Y las iglesias de Dios serán las receptoras, las que hay ahora y las que nacerán, que serán muchas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Sí, Dios lo va a hacer. Y aquí hay una cosa muy interesante, ya estoy acabando de verdad, un nuevo alimento, un ascenso de nivel. Me interesa mucho que leamos estos párrafos. En el capítulo 5, versículos 10 al 12, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, la mesa del Señor, para nosotros sería, nuestra Pascua viva, que es Cristo. Celebraron la Pascua, que era la gran fiesta del Pesaj, de la liberación de Egipto, ¿no? De que fueron libertados. ¿Sí? Por primera vez, después de mucho tiempo, celebraron la Pascua, ¿no?
Dice, a los 14 días del mes por la tarde, los llanos de Jericó, frente a una nueva visión y a una nueva expectativa. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Por fin comían panes sin levadura, fruto de la tierra, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¡Qué buenas! Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto Josué 5, 10 al 12. El desierto en la vida cristiana es un lugar de crisis y de inmadurez cuando prevalece demasiado tiempo. Dios utiliza desiertos, pero hay gente que no sale del desierto. Iglesias que no salen del desierto. Los círculos viciosos del ronroneo, del bla, bla, bla. Y así te pasa. A mí me cansa eso. Y a cualquiera. Y creo que a Dios también. Entonces, y se mantenían del maná, de solamente ese pan. No era muy agradable al paladar, el maná era una semilla de culantro, de miel de hojuelas y tal y cual, se lo comían. Era una cosa casi incorpórea, pero se solidificaba un poco, salían por la mañana, cogían su ración y eso los mantenía vivos, no tenían muchos más alicientes. Pidieron codornices en un momento porque querían comer carne, recordaban los puerros de Egipto y todo eso, y tampoco eso agradó demasiado a Dios, porque no estaban atreviéndose a confiar en la provisión de Dios durante el tiempo que Dios había determinado, ¿verdad? Pero ahora se acaba por fin el maná. ¿Qué nos habla este cambio de alimento? Cesa el maná. El maná son los calostros. El maná es lo básico. No estamos siempre sobre el mismo eje. Sota, caballo y rey. Lo mismo de siempre. Y hablamos de la sanidad, de esto, de los demonios, de esto, de la unción, de tal y cual. Eso no es. Hay una inmensidad, hay un caudal de promesas y de bendiciones y de verdades y de revelaciones en la palabra de Dios. Hemos de pasar a las mayores viandas. Ahora hay que comer viandas. Los que estáis aquí, dices, Julio, bueno, conozco un poco más o menos a todos, algunos me resultan nuevos, ¿no? A los que son nuevos están comiendo lo nuevo y les propio. Pero a lo general hay que comer alimento sólido. Hay que ya es para que tengáis los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenéis que comer vianda, cosa sólida, buena. Es el tiempo de comer algo mejor. De verdad, doy gracias a Dios por las enseñanzas de Ángel. Él es un hombre que escala en la palabra, tiene un don para eso. Le hemos dado algún toquecito, por eso. Pero con todo amor, Pero qué bueno. Tenéis ahí un caudal, pero luego vosotros estudiar la palabra, ir a más, ¿verdad? No podemos vivir a ras de suelo. Tenemos que empezar a comer viandas. Y finalmente, esta es nuestra hora. Les hablé por telemáticamente, ¿no? Creo que era por la grabación de Zoom. Esta es nuestra hora. Para esta hora nacimos. Y dices, bueno, yo... Sí, claro. Pero ¿yo qué? Yo estoy allí en mi cosa, no puedo hacer mucho, tengo también el reuma, me duele esto, lo otro. No, tú naciste para esta hora. De verdad, cualquiera de vosotros, los que estáis viniendo a Cristo ahora, más jóvenes, tú sabes, te lo digo yo, a los 16 años yo no sabía dónde me había metido del todo. Sí que el Señor se fue descubriendo ante mí, ¿no? Me fue revelando cosas. Me liberó de problemas, de adicciones y de líos y de amarguras y tal. Y fue transformando, pero luego empecé a descubrir que me había metido en la aventura más apasionante de la vida. Sí, así es. Y ahora, en este momento, para esta hora, con todo este follón que ha habido y lo que se prevé, pero nada, tranquilos, el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. No nos faltará. Los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. En el mal tiempo, el Señor se cuidará de nosotros. Aún en medio de las turbulencias que vengan. Eso es verdad, no lo digo lo dice y lo reasegura la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir, naciste para hacer algo significativo en tu hábitat, pero también como comunidad en este tiempo. Por lo tanto, esto es
lo que tienes por delante. Hay algo muy importante. Había los hijos de Isaacar que dice que eran entendidos en los tiempos. Había una tribu que eran los hijos de Isaacar que tenían una facultad profética. Dios les había dado un don, ¿no? Eran los 200 principales de Isaacar. Ellos dice que discernían lo que Israel tenía que hacer en cada momento. Se ponían delante de Dios y Dios les daba como un espíritu de revelación, ¿no? Bueno, opera en algunos de vosotros dones, también en ángel, un don de profecía, o dones que son dones de gracia para consolar, afirmar, exhortar, y vienen del corazón de Dios. Ayer nos dio varias palabras de ciencia en diferentes momentos. Son palabras que vienen, son palabras de revelación. Y para este tiempo necesitamos, como los hijos de Isaacar, que no eran uno o dos, eran muchos. ¿Por qué no nosotros? Yo quiero, dice, para que Dios os dé, dijo Pablo a los Efesios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en los propósitos de Dios. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación de lo que ha de venir. Revelación de lo que Dios tiene para vosotros. Quiere decir, los hijos de Isaacar tenían esa percepción profética. Iglesia de Almansa, podéis pedirle a Dios, ahí los jóvenes, a Sael, que los veo, Ángel por ahí detrás, la nena de luz, no me acuerdo su nombre, Natalia. Pues vosotros, así como más jóvenes, Sandra, ¡guau, espíritu! Y los mayores, y los adultos, ¿por qué no? Pero espíritu de revelación, ¡wow! Para saber lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y espíritu de conquista. Y final de los finales. Ahora. ¿Ahí? Adelante, amigo. Ahora o nunca. Este es un maldeta. ¿Sabéis quién es? Este es un pastor de una iglesia Betania. La iglesia Betania de Tarragona. Es un maldeta de plusmarca. Ha ganado varios premios en España y tal. Está considerado en la élite de los corredores. Se llama como Ángel Martínez. Le llamamos a Ángel Martínez Bis. Entonces, y es un tipo genial. Luchador, batallador, audaz. También es un Josué. Es un hombre con los ojos de la nueva generación. Ahora o nunca. Métete en la carrera y métete en el proyecto de Dios. Y Dios hará contigo grandes cosas. ¿Qué vais a hacer ahora, queridos? ¿Va a seguir todo igual? Como siempre, yo no os pido ahora que hagáis ningún paripé, pero o vais a proponeros algunos ajustes, a considerar estas cosas. Josué, del capítulo 1 al capítulo 5. Te quedas ahí. Puedes leer todo, Hasta el capítulo 10 hay un marchamo en el libro de Josué. Luego hay la distribución de la tierra. Y luego en el capítulo 23 y 24 también hay una conclusión muy importante. El libro de Josué es el libro, lo comparo al libro de Hechos de los Apóstoles. Es Hechos de los Apóstoles, Hechos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Igual que Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. El libro de Josué es un poco la descripción de la vida cristiana victoriosa para el creyente. El libro de Josué es el perfil del hombre que vive la vida cristiana victoriosa. No es perfecto, es pluscuamperfecto, pero quiere decir que es un hombre determinado, decidido, que llega, que ve y que ve las proezas de Dios. Entonces, estudiar este libro. A lo mejor Ángela dice, oye, pues nos vamos a meter a fondo. Ya le he dado una idea.